Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Le doy la bienvenida a mi compañero Enrique Alfaro. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. A nombre de Enrique Alfaro y el mío le damos la bienvenida a nombre también del director general de este programa a alto nivel, Miguel Ángel Culebro, que esta tarde no nos acompañará, pero lo más seguro es que nos esté mirando a través de esta ventana extraordinaria que es la televisión y de la internet también. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde, Enrique y yo vamos a tratar de desmenuzar a nuestra manera uno de los temas que seguramente a usted ya no le causa extrañeza, pero que lo ha sufrido las últimas 2 semanas. Son el problema de los huracanes, ese fenómeno meteorológico que nunca se había dado en México. Bueno, creo que sí, ya se dio alguna vez, pero hace muchísimos años, de que dos se coincidieran y causaran lo que han causado, ¿sí? Ni las desgracias, pero también aparte de eso está el problema educativo que no cesa, ¿sí? A pesar de que se han hecho ahí esfuerzos extraordinarios. Quiero decirle, entonces la pregunta es que si ni las desgracias van a frenar las reformas estructurales. Bueno, pues de esto vamos a hablarle. Enrique, buenas tardes. Y otra vez nos vamos derecho al tema, pero antes de que nos vayamos, pues quiero decirles cómo el proceso político en el proceso magisterial se ha venido concatenando, ¿sí? Y el programa Morena, la izquierda, esa izquierda recalcitrante de Andrés Manuel López Obrador, se ha venido metiendo poco a poco a la problemática esta, en apoyo a los maestros, cosa que no había sucedido. Bueno, pues esto es lo que Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, le dijo a Peña Nieto al empezar pues uno de los mítines allá en la Ciudad de México. Le propongo a Enrique Peña Nieto que haga un exhorto al Poder Legislativo y a su partido para que se consulte al pueblo de México antes de que se dictamine y se someta al Pleno de las Cámaras la reforma energética. Si no fuese tan grave este asunto, hasta nos esperaríamos al 2015 para decirles: se volvieron a equivocar, se los dijimos, pero ya basta. El afán de lucro de una minoría no debe prevalecer, y menos a costa del sufrimiento del pueblo y de la destrucción de nuestro país. Que se le consulte al pueblo de México. No hay ninguna razón para impedirlo o para limitar que el pueblo de México sea el que decida sobre este importante asunto. Si se actúa de manera responsable y con voluntad política, puede ajustarse el marco legal para celebrar dicha consulta. Mi querido Enrique, ¿cómo ves el discurso de Andrés? Bueno, totalmente predecible. Su posición es muy clara, contraria, oposicionista. Me parecía más interesante en lo personal la posición del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que el día de hoy se presentó precisamente en los foros que organiza el Senado de la República para efectos de discutir estas reformas. Pero efectivamente, cuando el país se preparaba para entrar a la discusión de las reformas propuestas por el presidente Peña Nieto, se vino esta desgracia que fue la coincidencia de estas dos tormentas en ambos océanos, cuestión que tenía décadas muchas que no sucedía, lo que provocó la desgracia que ahora conocemos y de la cual sabemos todos los días. Guerrero, que fue terriblemente tratado por las lluvias, seguimos conociendo todavía
las afectaciones en otros estados, y bueno, normalmente era el sureste por su condición de lugar del trópico, cercano al trópico, el más afectado, y en esta ocasión fue del centro de la República, incluso estados del norte, quienes sufrieron el embate de la naturaleza y están pagando los costos. Han pasado algunos días y bueno, pues todos vamos conociendo de la verdadera dimensión de la desgracia, y ahora es tiempo de hablar de reconstrucción, al mismo tiempo que, bueno, necesariamente se tiene que hablar de las reformas. Así es, y la verdad sea dicha es que los esfuerzos que el gobierno ha hecho, los gobiernos de los estados, el gobierno federal, inclusive los gobiernos municipales han podido hacer muy poco para ayudar a sus propias poblaciones, porque han sido arrasados prácticamente. Estos estados, parece ser que hay 101 víctimas ya reconocidas oficialmente, hay miles de millones de pesos perdidos, pero hay una cosa que nos llama la atención, es que se dejó al descubierto la gran corrupción de México, ¿sí? Sobre todo en sus carreteras, mal hechas, mal trazadas, que se hicieron donde no deben de estar. Ahí tienes tú esta famosísima, que desde hace muchos años se ha venido hablando, la autopista del Sol. Siempre está en problemas, ¿sí? Y se le ha invertido cantidad de millones de pesos y cada temporada de lluvias sufre afectaciones. Bueno, si los chapanecos creíamos que solo a nosotros nos sucedía que se podía construir un aeropuerto donde no debía, como fue el caso de Llano San Juan, o ya no se ve como se le conocía, pues en Acapulco, en Guerrero, el aeropuerto de la ciudad, del puerto de Acapulco, se inundó, dejó de funcionar, solamente una pista era posible que funcionara, porque se construyó en un lugar donde no se debía. Imagínate todo el proceso de corrupción que debió de existir para efectos de que se autorizara la construcción de un aeropuerto donde no debía. Hace algún tiempo, cuando sufrió afectaciones Acapulco, se autorizaron recursos millonarios para efectos de arreglar el aeropuerto, de hacer lo necesario para que no sucediera lo que nuevamente vimos que sucedió. Se inundó, dejó de ser funcional el aeropuerto, y bueno, al igual que la famosa autopista del Sol, efectivamente se revela la corrupción que existe tras toda esta infraestructura que se hace con malos materiales, en lugares indebidos, de forma indebida, y las consecuencias se pagan. Pero bueno, no solamente se alcanza a ver la corrupción en todo esto, sino que el temor es de que en la reconstrucción nuevamente aparezca la corrupción, y los millones, los recursos millonarios que deben de llegar a los damnificados terminen en manos de funcionarios, de políticos, de gente sin escrúpulos. Y fíjate tú que otra de las partes que también va a poner a prueba es al gobierno federal en su oficio de entregarles dinero para la reconstrucción del Fonden, del famoso fondo, ¿sí? Que utilizan, que hay 12,000 millones de pesos, y que lógicamente ahora el presidente, que ya entregó su plataforma de egresos para el 2014, toda su ley de egresos, pues va a necesitar más dinero para la reconstrucción de estos estados, porque el Fonden es algo que también, valga la realidad, es la realidad, le ha servido a muchos gobernadores para hacerse de dinero. Pidieron Fonden, pero nunca fueron ahora sí que no fueron al fondo de donde debían haber ido. Que si no lo sabremos los chiapanecos, ¿no? Pero bueno, aquí hemos comentado con anterioridad, Daniel, el hecho de cómo el gobierno de la República ha reconocido que la mala administración de algunos gobiernos de los estados obliga a que sean ellos quienes manejen el recurso, y justo cuando está haciendo propuestas en este sentido de que sea la federación quienes manejen directamente los recursos, se da esta desgracia que obliga a que el gobierno federal le entregue recursos a esos gobernadores de los cuales sospecha que no manejan bien los recursos. Sí, es que es parte de ese contubernio, de ese control político que ejercen el gobierno federal a través de los gobernadores, que creció y se multiplicó con el Partido Revolucionario Institucional, que con el PAN en el primer gran cambio, ¿sí? No pasó absolutamente nada, siguió con su misma faceta,
el gobierno federal seguía, en este caso Vicente Fox, seguía en contubernio con los gobernadores. Fíjate que en ese sentido creo que los dos gobiernos panistas tenían la creencia de que se apoyaba al federalismo al entregarle recursos cada vez mayores a los estados, sí, pero la simple entrega de recursos que no se fortalecía con leyes e instrumentos de transparencia que permitieran vigilar el manejo de esos recursos, cuestión que ahora sabemos que no bastó darle más recursos a los estados, sino era necesario la supervisión en el gasto de cada uno de ellos. ¿De qué nos sirve ahora conocer que se desviaron esos recursos si aún no existen instrumentos para efectos de evitar que suceda en lo futuro? Pero hablando de transparencia y de reformas, Daniel, Cuauhtémoc Cárdenas, hoy en la presentación que hizo en el Senado, hacía una propuesta que me parece a mí interesante con respecto a la reforma energética. Decía que la industria petrolera debía servir para alentar, empujar toda la economía del país y la industrialización, pero hablaba de dos cuestiones importantes, que era necesario combatir la gran corrupción que existe en Pemex, en todos los niveles, y sobre todo establecer bases de transparencia. O sea, llegamos nuevamente a la misma conclusión que pareciera ser en este país un círculo vicioso. Mientras no se combata la corrupción, los mejores proyectos, las mejores iniciativas bien intencionadas van a terminar dando al traste. En este caso, Petróleos de México, la institución esta paraestatal, existe una corrupción profunda, pero es necesario combatirla y es necesario darle transparencia, como propone Cuauhtémoc Cárdenas, para efectos de que las iniciativas con respecto a esta paraestatal, con respecto al sector petrolero, puedan funcionar y no sea simplemente la corrupción el argumento que dé al traste con todo lo que se proponga. Sí, esto es básico. El proceso que está viviendo el país, este proceso de violencia, si tú quieres, de alguna manera, y esta confrontación política que se está dando, ¿sí?, en varios terrenos, en estos momentos en México, no hablo de la violencia, la otra violencia que está ahí, no, esta violencia de tipo político, porque al final de cuentas es una violencia, tiene que llevar al gobierno federal y a los partidos políticos también, ¿sí?, a darse cuenta de que la corrupción, que el problema de México no ha sido otra cosa más que la corrupción, que no ha sido la falta de dinero, no ha sido la falta de nada, ha sido la falta de vergüenza de los funcionarios públicos que se han ensorbecido y enriquecido con tanto dinero. Hablamos de del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, hablamos del Sindicato de Petroleros, ¿sí?, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, y del Sindicato de la Secretaría de Salud, en donde las medicinas se han convertido horrorosamente en medicinas de la maldad y la riqueza para unos cuantos. Han endurecido en verdad el proceso económico de este país. Entonces, es la corrupción la que hay que atacar. Y si en Pemex quieren hacer una reforma, lo tienen que hacer a fondo, y el fondo se llama corrupción. Si queda intacto el sindicato, bueno, como sindicato debe de quedar intacto, pero si le siguen dando, y por ejemplo forma parte de la administración del Consejo de Administración de Pemex, ¿qué tiene que hacer el sindicato en la administración de Pemex? ¿No? Entonces, ese es precisamente lo que pelea Cuauhtémoc Cárdenas. Dice, esto puede seguir igual, no es necesario las reformas constitucionales, lo que se necesita precisamente es eso, combatir la corrupción. Y la corrupción tiene un punto fijo, que se llama, ¿sí?, sindicato, por donde se dan los contratos multimillonarios, y no precisamente a empresas nacionales nada más. Otro de los términos que mucho se usa, mucho se menciona, mucho se sostiene en diversos sentidos en la discusión de estas reformas es privatización. Sí. Me recuerda lo que ahora escuchamos en los medios, en el debate,
cuando hace algunas décadas la izquierda mexicana debatía si debía estar a favor o en contra de la propiedad privada. Y había una izquierda nada dogmática, con la que yo simpatizaba, que sostenía que la propiedad privada por sí sola no era mala, que así como debía existir la propiedad social, colectiva, comunal, también debía existir y era correcto que existiera la iniciativa privada. A la distancia, ahora, no hay izquierda que esté en contra de la propiedad privada, pero en algún momento se satanizó la existencia de este concepto de propiedad. Ahora lo satanizado es la iniciativa privada. Así es. Como que si quienes pertenecen a la iniciativa privada no fueran mexicanos, no fueran ciudadanos con todos sus derechos que todos los días se esfuerzan por sacar adelante sus empresas. Ahora este concepto de iniciativa privada es totalmente satanizado, es malo. Pareciera que todo aquel que pertenece a la iniciativa privada es un mal mexicano, no está a favor del país. Me pareciera un exceso. Sin embargo, nuevamente llegamos a este asunto de relacionar la iniciativa privada con la corrupción, con estas grandes transnacionales que no pagan impuestos, que no dejan la ganancia en el país, que sirven a grandes intereses. Pero nuevamente la discusión termina llegando al punto donde, independientemente del sentido de las iniciativas a las que se le puedan reconocer virtudes, lo que se critica es que la corrupción va a conseguir que esas reformas no funcionen en el sentido correcto. Sí, lo que está en juego aquí es que las futuras generaciones, que este siglo, este nuevo milenio, el siglo XXI, las juventudes mexicanas, las nuevas generaciones de mexicanos, tengan un país de leyes, ¿sí? No de hombres, ¿sí? En donde se acepte la ley, ¿sí? Como el sine qua non de nuestra existencia diaria, ¿sí? Y de nuestro manejo social permanente en democracia y en paz. Si no se combate esto, ¿sí? Si no se hace a México un país de leyes, entonces nada se podrá hacer en lo futuro, porque estamos viendo cómo el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación está siendo cuestionado seriamente por muchas cosas, ¿sí? Cómo el sistema ejecutivo también está siendo cuestionado, ¿sí? Y el sistema judicial, bueno, ahí está. Y ahora lo que tú dices de los empresarios de la iniciativa privada, es necesario reconocer a los grandes empresarios mexicanos que durante años han establecido su empresa y han logrado la creación de miles y miles y miles de fuentes de trabajo, ¿sí? Claro, hay otros empresarios advenedizos que van sexenalmente caminando, ¿sí? Son empresarios golondrinos que van de un lado a otro nada más, viendo quién va a ser el secretario de Obras Públicas, llámese un gobierno del Estado, cuánto le van a dar, cuánto tendrá que dar para establecerse como un hacedor de caminos, ¿no? Los empresarios del diezmo y la corrupción. El diezmo y la corrupción, constructores de ¿cómo le llaman? De portafolio, ¿sí? Porque llevan su constructor en su portafolio, ni tan siquiera pagan, sí, lo llevan y van y hacen construcción, firman y ahí termina. ¿Dónde está tu oficina? Ay, en cualquier lado. Mencionabas algo muy importante, Daniel, ahora que se discuten las reformas presentadas por el presidente Peña Nieto y al mismo tiempo conocemos, todos los días sabemos de estas importantes movilizaciones que se dan en el centro de la República y en el resto del país, estos plantones, estas tomas de carreteras, tomas de instalaciones públicas, tomas de instalaciones de Pemex, esto que se le da en llamar el movimiento social, que nos hace nuevamente llegar a la discusión sobre cuál es el México que queremos. Si queremos un México de instituciones fuertes, o si dudamos en los resultados de la democracia. Esto me trae a la memoria una frase de José Woldenberg,
que es una institución en este país que se le reconoce un tremendo prestigio, mucha independencia. Él consolidó lo que fue en su mejor momento el IFE. Bueno, decía Goldenberg que es necesario fortalecer las instituciones y es necesario fortalecer la democracia. Quien dude de esto, quien crea que la democracia es muy cara, que es tan cara que es necesario buscar otro modo, decía, bueno, quien dude de la democracia, que intente otro tipo de gobierno, a ver si le va a resultar. A ver si le va a resultar, ¿no? O sea, la democracia no es la solución de todos los males, pero tal vez sea el sistema de gobierno menos malo. Y la democracia tiene que ver necesariamente con esto que mencionabas, que es la consolidación de las instituciones. No es mermando las instituciones, no es debilitando las instituciones como se puede fortalecer este país. Creo yo que sí es necesario denunciar la corrupción, denunciar las irregularidades que se den en las instituciones, pero siempre pensando en fortalecerlas, no en socavarlas. Así es. Mira, y bueno, y viene pues el tema también muy importante, que es el Fondem. Ya empezábamos a hablar del Fondem, cómo los gobernadores van a tratar su tema, cómo tratan ellos de inmiscuirse dentro de este proceso para que el gobierno federal los tome en cuenta. ¿Sí? La verdad es que están bien focalizados los estados en donde Ingrid y Manuel hicieron bastante daño, ¿no? Ahora lo que se trata aquí es de buscar, te decía yo, de que si son suficientes, ¿sí?, los dineros que hay, que se habla como de 12 mil millones de pesos, y no lo será, porque no están considerados dos ciclones a la misma vez juntos y al tiempo, ¿no? Como diría por ahí. Pero la verdad sea dicha es que el presidente le ha hecho ya las valoraciones, y yo lo que supongo es que va a pedir por ahí una ampliación en los egresos para que le llegue más recursos para poder alivianar todos los gastos que se van a hacer a través en todos estos estados. Y tenemos todavía no, ¿verdad? Yo pensé que teníamos por allí, pero la verdad es que los pasos de estos ciclones ha provocado una seria reflexión de lo que es la prevención. ¿Ya? Hay una acusación severa por ahí de que era el 13 de septiembre y no estaba formado lo nacional para la prevención de estas instancias. Y yo creo que Chiapas sí ha tenido más o menos un poco ahí. Yo creo que si Chiapas no hubiese tenido, ¿sí?, la capacitación que tiene ahora y la política de prevención que tiene ahora, ¿sí?, nos hubiese vuelto a agarrar desprevenidos. Sí, claro. ¿Sí? Y lo que hubiera pasado hubiera sido más drástico para Chiapas. Pero es importante, bien importante, insistir, hacer mención de que apenas vamos a la mitad de la temporada de huracanes. Es decir, este asunto, estas tormentas que azotaron al país, pues no es un capítulo acabado, no es un capítulo que ya sucedió y nada más. Es posible, y es por eso importante estar pendientes, es posible que todavía puedan haber tormentas que se presenten y que lastimen el territorio nacional. Vamos apenas a la mitad de la temporada de huracanes, sí, de tal manera que debemos estar listos y preparados. Y empezaron los frentes fríos, porque además de Ingrid y de Manuel, que han sido terribles los dos. Veracruz está siendo... Sí, entró el frente frío. Así es. Para reforzarlos. Amigos, ahí voy yo, ¿no? Una tras otra. Pero bueno, lo importante es cómo se está atacando ya el problema de esta situación en varios estados. La secretaria de Desarrollo Social, doña Rosario Robles Berlanga, ¿sí?, ha estado trabajando mucho. Creo que le dieron la bienvenida, no fue precisamente una perita en dulce que le pusieron con lo de la Cruzada Nacional contra la Pobreza, sino que ahora le han dado ya otra servilleta para otro plato, que es el de ver la reconstrucción en todos estos estados, porque el gobierno federal, estoy seguro, no va a dejar que los gobernadores, ¿sí?, se lleven el Fondem nada más así por así. Vamos a ver qué dijo la secretaria
de desarrollo social en torno a esto? Bueno, ahorita hemos establecido desde el primer momento en que llegamos un plan de contingencia que tenía que ver con las diversas etapas que se registran en situaciones como esta. La primera pues era salvar vidas, rescatar a la gente, trasladar los vehículos y lo que teníamos a nuestra disposición para esa tarea prioritaria. La segunda es llevarle alimentos y agua a la gente, que es lo que hemos estado haciendo desde el día de ayer. Hoy ahorita estamos desde la mañana desplegados ya en varias colonias de Guerrero. Ahorita mismo yo voy a salir en un convoy a supervisar esta distribución de despensas y de agua, que es lo más importante, sobre todo ahí donde la gente no ha podido salir de sus casas porque todavía está inundado. Afortunadamente ya el agua bajó en muchos lugares, ya podemos entrar por la vía terrestre, pero hay algunas zonas que todavía tenemos que hacerlo con helicópteros. Y lo tercero, pues el canalizar a los turistas a la Ciudad de México. Hoy se han ya restablecido una serie de vuelos ya comerciales, esto es importante, además de los 10 aviones de la Secretaría de la Marina y de la Defensa que nos están ayudando para llevar gratuitamente a la gente a la Ciudad de México, pero desde luego pues en un proceso que lleva tiempo, dado que estamos hablando de más de 40,000 turistas que se quedaron aquí en Acapulco. Estamos ahorita haciendo un esfuerzo extraordinario, obviamente que la única vía de llegada a Acapulco es por la vía aérea, estamos aislados por lo que pasó con la autopista y la carretera, y entonces pues no es lo mismo que pudieran llegar trailers por la vía terrestre, ¿no?, con alimentos incluso hasta para las mismas cadenas comerciales, que el que tengan que estar llegando los aviones con todo lo que eso representa y su capacidad de carga, pero aún así ahorita tenemos miles de despensas que estamos empezando a distribuir desde muy temprano. Sobre todo esa es la prioridad ahorita, agua y alimentos para la gente, para que estemos atendiendo la situación de alimentación. Bueno, pues ahí está Rosario Robles Berlanga haciendo lo suyo. Es una mujer que, bueno, pues hay que decirlo, ¿no?, muy entrona para sus cosas, una mujer de izquierda que ahora se ha condicionado al nuevo sistema de gobierno y que le gusta hacer su trabajo, ¿no? Sí, es una mujer acostumbrada a andar enfrentando los problemas, agarrando el toro por los cuernos, entrona, discute, sostiene, así al menos se distinguía en su militancia en el Partido de la Revolución Democrática. Ahora ya no milita en el PRD y es parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, pero se le reconoce esa condición de mujer luchona, de mujer que simpatiza, se preocupa y se ocupa de la cuestión social. Sí, yo creo que está haciendo un papel extraordinario y en estos momentos pues ya se han entregado 145,000 despensas de acuerdo a esto, y sigue llegando el acopio de ayuda, que los mexicanos siempre hemos sido muy especiales en eso, siempre hemos apoyado. Yo me acuerdo que en 1985 fue uno de los actos solidarios de la población que no tiene parangón todavía, en donde hizo un lado inclusive al propio presidente Miguel de la Madrid, y se metieron ellos a hacer las cosas. Yo creo que en este país hablamos tanto de corrupción que llega un momento en que creemos que no hay futuro, que todo es malo, que todo está mal. Sin embargo, cuando se dan estas desgracias y empieza la sociedad civil a participar, se da uno cuenta que tenemos un gran país, tenemos una gran población que actuante, decidida, se suma al apoyo a los damnificados. Y bueno, al gobierno del Distrito Federal le resultó muy oportuno el necesitar un espacio grande de acopio, y lo instaló precisamente en el Zócalo. Este centro, este macrocentro de el corazón de México. Sí, donde se recogen los víveres, porque de esa manera también, en efecto secundario, pues evita que se vuelvan a instalar el magisterio en pleno Zócalo de la ciudad, y es ahí donde se está recogiendo el apoyo de la sociedad civil y de la sociedad organizada para efectos de apoyar a nuestros hermanos que, como en el estado de Oaxaca, recibieron una friega considerable. Así es. Estamos llegando ya al final de este programa.
un programa de otro nivel, con un análisis que nosotros tratamos aquí, de que usted conozca dentro de esos, como le dirían, los remanentes que quedan de la política. Bueno, pues aquí nosotros tratamos de llevárselos a ustedes. México está sufriendo los embates naturales y es mejor que sufran los embates naturales. A veces pues piensa uno eso, ¿no? En lugar de los embates de adentro, de sus propias circunstancias, como lo que está sucediendo con el magisterio, que no sabemos todavía en qué va a terminar. Este día, hoy, precisamente, lo más seguro es que el gobierno federal y el gobierno del estado, sobre todo, dé a conocer medidas de lo que va a suceder con el movimiento magisterial en las próximas horas. Bueno, y también el día de hoy se hace la consulta a las bases de la sección 22 de Oaxaca para efectos de resolver si permanecen de manera masiva en el Distrito Federal o si solamente dejan una representación reducida y continúan la lucha por otras formas. Muy bien, Enrique, pues agradecerte a nombre de Miguel Ángel Culebro, el director de A Otro Nivel, que él sí está a otro nivel ahorita en estos momentos, está ahí haciendo las cosas propias. Creo que está enfermito, ¿ah? Está enfermito Miguel, y bueno, pues si está enfermo que se recupere, ¿no? Y que bueno, pues aquí lo tendremos ya mañana frente a nuestras cámaras en el próximo programa. Enrique Alfaro, gracias, buenas tardes. Daniel Flores. Yo soy Daniel Flores Meneses, él fue Enrique Alfaro. Lo que le pedimos es que sea feliz, como dice Miguel, y que coma sabroso. Sobre todo, que coma sabroso, que coma cochito. Cochito, ay, aunque sea. Buenas tardes. Pobremente. ¿Ya vio, profe? Los maestros de Michoacán ya se presentaron a trabajar. Sí, pues, yo estoy preocupado con esto de la reforma, no sé si me van a correr o no. Claro que no, haremos respetar nuestros derechos. Solo hay que cumplir con las evaluaciones y los cursos de actualización. Y cuando me jubile, ¿seguirá siendo como siempre? La jubilación es un derecho. Si usted es estatal, lo pensionará el ISSSTE. Si es federal, el ISSSTE. ¿Y la carrera magisterial? O la carrera magisterial se transforma. Y los beneficios de nivel se conservan para todos. Si no conoces la ley, infórmate. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Te gusta bailar? Esta es tu oportunidad. Participa en el Intercolegial de Baile 2013. Podrán participar jóvenes que estudien el nivel medio superior en instituciones públicas y privadas del Estado. Forma tu grupo, mínimo de 5 y máximo de 10 integrantes. Premios en efectivo de 5,000 a 20,000 pesos para los primeros 3 lugares. Inscripciones en las oficinas municipales de la juventud de cada localidad o al 01-961-61-354-78. Únete y baila. Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, Gobierno del Estado. Chiapas nos une.